Este es un mensaje del pastor Daron Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Ser un predicador es una cosa difícil, porque cada semana, antes de que venir aquí, yo sé que lo que planeé decir, al menos en parte, no siempre sé todo lo que voy a decir, pero una gran porción de ello sí. Y el Señor trabaja a través de ello, también en mi corazón. Pero cuando sé que voy a predicar un pasaje que es una advertencia en la que hemos estado por algunas semanas, te confieso que estoy sentando allí orando, pidiéndole al Señor fuerza y ayuda para predicar con convicción cosas difíciles. Porque creo que la palabra de Dios, desde la palabra de Dios, que si Dios lo dice, necesito predicarlo con toda la convicción y claridad que Dios dice para predicar. Pero luego hay algunos domingos, como hoy, en los que puedo sentarme y sé que estoy trayendo un pasaje de enorme consuelo. Y si parezco un poco más claro y más brillante es porque lo estoy. O porque sinceramente, simplemente no como son todos los predicadores, pero para mí prefiero predicar pasajes de consuelo y consolación que advertencias. Y hoy tenemos uno de esos pasajes. Es muy ilusionado de llevarlo a la palabra de Dios en esa área. Toda la palabra de Dios es rentable y necesaria, pero creo que hoy va a ser de gran ánimo para nosotros. Así que por favor, abran su Biblia y vamos acá. Hebreos capítulo 4. Regresemos. Hebreos capítulo 4. Como he dicho, hoy tengo un pasaje de la palabra de Dios que no me puedo imaginar siendo creyente y no salir de la iglesia bíblica Cornerstone hoy sin un gran ánimo. Déjame leer los 3 versos en que vamos a estar hoy y luego los guiaré y nos prepararemos para ello en nuestro estudio de hoy. Hebreos capítulo 4, versos del 14 al 16. Va a ser nuestro estudio hoy. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con el Señor con confidencia al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Déjame orar. Dios todo misericordioso en el cielo, muchas gracias por este pasaje, muchas gracias por el consuelo que nos trae. Oro que la gente de Dios sea fortalecida hoy por tu glorioso poder, por el consuelo de tu palabra y que nuestros corazones estén más inclinados en nuestra mente y nuestras vidas para vivir para ti por lo que vamos a aprender hoy. En tu nombre oramos, amén. Ahora, mientras que llegamos a este pasaje, y leemos este pasaje, imagino que lo que es muy conocido para ustedes, imagino que es bastante conocido con las palabras en este texto y cómo se relacionan con el consuelo y el ánimo que necesita el pueblo de Dios. También imagino que esta mañana no estás ajeno de que el pueblo de Dios, tanto la nación de Israel y como la iglesia, somos un pueblo vulnerable, ¿no es verdad? Somos un pueblo necesitado, somos un pueblo afligido. De hecho, queridos santos en esta sala, imagino que si fuéramos a hacer alrededor de hacer una encuesta y simplemente le revisara a cada uno de ustedes, dime qué está en tu corazón. Tendrías ánimos para decirme, tendrías cosas por las cuales estás agradecido y esperanzado, pero si te dejo hablaros lo suficiente, probablemente describirías vulnerabilidades, describirías desánimos, describirías formas en que te sientes afligido, potencialmente desanimado, desesperado. Incluso podrías estar luchando con la autocompasión, incluso esta mañana y en algunas áreas importantes de tu vida.
Si ven, Dios siempre está queriendo que su pueblo, a nivel corporativo, que sea un pueblo que se reúne y sabe que cuando su pueblo se reúne a veces se sentirían insignificantes en algunos tiempos, se sentirían poco importantes, se sentirían en desventaja, se sentirían perplejos, desanimados, desesperados. Deuteronomio 7. Dios hizo que Moisés le dijera a su pueblo: el Señor no puso su amor en ti, en lo eligió porque tú eras un numeroso que los demás. Eras el más pequeño, nunca hemos sido un gran movimiento. Piénselo, Dios cambió el mundo con 12 discípulos confundidos. Decidió que el mejor camino a seguir era primero morir y cegarse a sí mismo por nuestros pecados. La persecución es un común en la iglesia, el desánimo, las dificultades relacionales difíciles. Pablo le dice a los corintios: estamos afligidos en todos los sentidos. ¿No lo sentimos así algunas veces? Aplastados, pero no abandonados. Desanimados, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. El libro de Isaías cita capítulo 39, capítulos de desánimo de la nación. Y luego en el capítulo 40 Dios sabe que necesita liberarlos de ese dolor y le dice, Isaías capítulo 40 dice: consuelo, consuelo, oh mi pueblo. Somos un pueblo que necesita consuelo, necesitamos ánimo, porque sabemos lo que es ser débil y estar debilitado y desanimado y decaído y sufrido y perplejo y enfrentar pruebas y dificultades. Y miren, necesitamos advertencias. Donde hemos estado en Hebreos ha sido advertencias, ha sido una advertencia muy, 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 muy fuerte. Necesitamos esas, pero también necesitamos momentos desde nuestro Señor en el que Él viene y nos guía y cuida con ternura y es realmente donde nos encontramos en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Déjame mostrarle la idea principal. Si quieres ver la idea completa desde el 14 al 16, si quieres ver, es una idea singular. La puedes encontrar en 6 palabras en el inglés y 3 en el griego. Allí, en el medio, en la parte baja del verso 14. Mire lo que dice. En español 3, retengamos nuestra fe o nuestra confesión. 3 palabras en griego, 3 en español. Mantengamos nuestra fe. Todo en este parágrafo va directamente a esa idea singular. El llamado de esta mañana es para que Cornerstone Bible Church, los creyentes aquí y en la iglesia hebrea, ya que se aferren. Literalmente la idea es aferrarse para inclinarse. No sería demasiado gráfico describirlo como un agarre de nudillos blancos o algo que sabe que si lo sueltas podría ser fatal si lo sueltas. El lenguaje podría ser usado también si lo usarías en algún tipo de griego secular. Pensarías un río embravecido y posiblemente con tu hijo y aferrándote a tu hijo, aferrándose, agarrándolo otra vez. Y sabe que si lo sueltas sería arrastrado por el agua. Así que es un tipo de lenguaje de vida y muerte. Cateo es la palabra para agarrar, para atrapar, para sujetar con toda tu fuerza. Y mire lo que dice aquí. Vamos a hablar en eso en un momento. Mantengamos nuestra confesión o nuestra fe. Vamos a hablar en eso en un momento. Ahora, uno de los problemas de tú y yo, y déjame decirle que tenemos un problema. Este es nuestro problema, este es mi problema, este es tu problema. Es que cuando nos desanimamos, cuando nos deprimimos, cuando nos sentimos perplejos, estamos en pruebas, uno de los peligros en nosotros es un instinto de aislarnos, de distanciarnos de la reunión corporativa del pueblo de Dios. Y es así. Uno de los mayores peligros en la iglesia de los hebreos en este libro, que es en su desánimo, en su perplejidad, en su sufrimiento. Esto es una iglesia que está sufriendo, es duro, es difícil. Su instinto y su tendencia era alejarse y distanciarse y potencialmente aislarse de las mismas personas que necesitan para ayudarles, para animarlos, para mantenerlos firmes en su confesión. De hecho, el paralelo con este pasaje que estamos hoy en el 14 al 16 está en el capítulo 10, 22 al 24 y dice: no abandones la reunión cuando te aferras a tu confesión.
Ahora, ¿por qué eso es importante para que pensemos en ello? Bueno, porque el pueblo de Dios cuando ha sufrido, cuando es difícil, cuando está sufriendo, siempre necesita ser recordado que cuando enfrentamos dificultades, adversidades y cosas difíciles en nuestro cristianismo, como se ha dicho, puede ser personal, pero no es privado. Necesitas el pueblo de Dios. Yo necesito el pueblo de Dios. Si en este momento este predicador está predicando a esas personas y todo el texto es plural, de hecho, probablemente ha leído 14 al 16 antes y sin ni siquiera notar lo que dice, cómo esto me aplica a mí. Y no está mal, pero necesitas entender, esto aplica a una iglesia corporativamente. De hecho, déjame leerlo en los plurales, con el sentido plural, para que puedas sentir el peso y la sensación de esto. Esto es un momento pastoral del predicador que reúne a la congregación y le dice esto. Recuerda dónde hemos estado. Tú estarás delante del Señor si no reconoces a Cristo. Él lo dice a ellos. Tú solo no debes endurecer tu corazón. Tú debes escuchar la palabra de Dios. Y luego dice, pero cuando es difícil y ahí estás sentado, no aferrarte a Cristo y a tu confesión. ¿Qué es la confesión allí? Tienes que recordar que nosotros como pueblo de Dios necesitamos venir juntos y obedecer las escrituras de forma colectiva, corporativamente, adorándole. Note en lo que dice ahí, mire todos los plurales que hay en el 14. Por lo tanto, de que tenemos un sumo sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que no puede simpatizar con nuestras debilidades, pero que la nación colectiva, que en la persona de Cristo, teniendo cuidado de su cuerpo. Pero cuando ha sido tentado en toda la cosa, note como nosotros, así también, pero sin pecado. Pero por lo tanto, nosotros déjenos acercarnos con confianza al trono de la gracia para que podamos recibir misericordia y encontremos gracia en ayuda del tiempo. Y la idea es aquí es nuestra necesidad. Queridos, hay momentos en este pasaje y en lo que quiero que pienses que cómo aplica a mí. Está bien, lo vamos a ver. Pero lo más importante es que quiero que pienses en este pasaje como un conjunto, como algo colectivo, como un llamado al cuerpo de Cristo, para que se aferre a la confesión que hemos hecho, no solo, sino juntos en comunión, amados. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque cuando el sufrimiento y la dificultad y la hostilidad viene, el pueblo de Dios puede detenerse a distancia de unos a otros y Satanás puede atraparlo. Y esta iglesia estaba luchando para separarse unos con otros. Y había gente que volvía al judaísmo. Había gente que no asistía al culto corporativo. Había gente luchando y le decía, no, todos incluyéndome a mí necesitamos reunirnos y ver estas verdades juntos. Tenemos que tener cuidado. Déjame decirles esto muy brevemente. Vivimos en una cultura llena de autoexpresiones y de una idea impía, idólatra y satánica de que esta idea de que el mayor propósito de tu vida es perseguir y encontrarte a ti mismo y encontrar tu propia significación y tu propia felicidad. Y sin embargo, el pueblo de Dios es lo contrario. Somos gente corporativa que individualmente venimos juntos. Y nuestra identidad importante es en Cristo y ser su gente, su pueblo. Así que necesitamos venir y ver esto. Vamos a verlos un poco más cerca del pasaje ahora. Con eso en mente, quiero que vean el centro del parágrafo aquí. No te lo dice, mantengamos. En el verso 14, retengamos nuestra confesión. Retengamos nuestra confesión. Ahora, ¿cuál es nuestra confesión? Usted estaría preguntando, ¿por qué debemos mantener juntos colectivamente esto? Porque tú y yo juntos nos aferramos a eso. Y escuchen, ¿quieren saber qué tan alto es la apuesta aquí? Déjame ver qué tan alto es la apuesta y por qué debemos aferrarnos a ellos. Lo contrario a esto se dice más tarde en capítulo 10, verso 35, dice, no tires tu confesión al Señor, no tires tu confesión. Así que lo que está en juego aquí es la apostasía del evangelio, renunciar a Cristo. Y somos un pueblo que juntos se aferra colectivamente y se animan y se aferran colectivamente a nuestra confesión. Así que, ¿cuál es nuestra confesión entonces? Bueno, es interesante esta idea de la confesión porque dije confesión y de inmediato podrías pensar, bueno, el confesionalismo y podrías pensar algún tipo de creencia de doctrinas, el catecismo de Westminster, la confesión de Budista de Londres.
Pero cuando llegamos a la palabra en la Escritura, tú y yo no podemos determinar el significado. El autor que escribe para el público te puede determinar el significado de la palabra, ¿verdad? Nosotros no podemos inventar el propio significado de la palabra. Así que la pregunta no es cuál es la confesión, qué significa para nosotros, es qué. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué significa para los hebreos? ¿Por qué es importante para ellos? ¿Y por qué deja de dar este significado que es proporcional y quiere renunciar a Cristo si no reteníamos la confesión? Bueno, curiosamente, pensemos en esto. Esta confesión, déjame darte la palabra, homologueo, es la idea. Y aquí está en una forma nominal, lo cual es interesante. No es un verbo, no es lo que debes hacer. Está describiendo un estado de la creencia, un sistema de creencias, un pensamiento sobre una creencia. Y está haciendo algo sustantivo en la creencia de ellos. Ahora, ¿por cuál es la confesión? Bueno, ya lo vimos un par de veces, pero creo que lo escribí aquí después de estudiarlo esta semana. Véalo, el capítulo 3, verso 1. La confesión envuelve el contenido de Cristo, nótelo. Dice, santos hermanos, participen de un llamado celestial, consideren a Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote. Noten, de nuestra confesión. Así que parte de nuestra confesión es que confiamos en el contenido de que creemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y el enviado por nosotros. Así que parte de la confesión es nuestra creencia en el Evangelio, en Cristo. Mire Hebreos 10, 23. Parte de la confesión. Solo quiero que poner los ojos allí. Tiene la idea de que nuestra esperanza, nótelo. Por cierto, esto es un pasaje paralelo para los ciertos. 22 dice, deja de acercarnos, que veremos en un momento. 23 dice, mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin vacilar. Así que Cristo es nuestra esperanza en la vida y en la muerte. Y cantamos esa canción, dijimos que tenemos un solo evangelio y creemos en él. Ahora regresemos a Hebreos 4 ahora. Y nuestra confesión aquí, en el capítulo 4, versículo 14, tiene que ver con Jesús, el sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, y luego dice que Jesús es el Hijo de Dios. Él es aquel el que confesamos. Y entonces esto no es menos que un reconocimiento y una lealtad a la persona de Cristo. Así que nuestra confesión es nuestra lealtad a Cristo. Pero hay más aquí, porque la idea de confesión siempre tiene la idea de hacerlo público. Tiene la idea de hacerse público. Entonces, de hecho, 1 Timoteo 6 habla de Cristo. Escuchen, Cristo y su confesión ante Pilato. Así que habla de una confesión pública escuchada por la gente. Y escuchen, Cristo murió por su confesión. Así que habla de una confesión por la que está dispuesto a morir, algo conviccional, algo que eres fiel a ello. Y dice entonces, guardemos nuestra confesión o retengamos nuestra confesión. Así que es una declaración pública de mi lealtad a Cristo y de aquello por lo cual moriría. Permítanme aferrarme a mi lealtad pública a la persona de Jesucristo. Ahora bien, también tiene la idea de algo que dices espontáneamente. Nadie te tiene que obligarlo a decirlo. No solo que morirías por ello, sino que voluntariamente lo proclamarías. Tu confesión es aquella que nadie tiene que insistir para que digas. Nadie tiene que presionarte o empujarte para que digas. De hecho, es una creencia públicamente que no te avergüenza de eso. Véalo como lo usa en el Nuevo Testamento, en Hebreos particularmente. Es tu proclamación voluntaria y pública de esto. Amo a Cristo, amo su gloria. Él es mi Salvador, vivo para Él, Él me salvó. Moriré por esta confesión. ¿Eres tú quien sale en registro público que perteneces a Cristo? ¿Lo haces? Sabes, uno de mis momentos favoritos en la historia de la iglesia, aunque es muy difícil, es la época de los covenantes, los pactantes escoceses. Prediqué un sermón a eso, pero para recordarle, firmaron un pacto nacional y pusieron sus nombres en su lealtad a Cristo, y luego hubo un cambio de poder en la cúpula del gobierno escocés, y los gobernantes fueron perseguidos por una sola cosa: su testimonio y su lealtad a Cristo por firmar el pacto nacional. Y alrededor de 18,000 cristianos fueron asesinados por un periodo de 20 años. Esta es una declaración pública voluntaria, condenatoria, vinculante, corporativa de tu lealtad a Cristo. Así que cuando ves el texto, solo mírelo y dice, mantengamos firme nuestra confesión. Déjame decirte,
lo que creo que no es menos y que no esto también no es menos que, escucha, tu testimonio no es menos que tu creencia de confesión de que amo a Cristo y Él me ha salvado de mi pecado y es mi sumo sacerdote y Él es mi Salvador y Él es mi Señor. Ahora, escuchen. Lo que dices de tu boca es un reflejo de tu corazón. Así que el predicador de Hebreos dice, no renuncies a tu confesión. Tu lealtad pública a Cristo juraste. Y él dice al cuerpo, todos habéis jurado la lealtad y lealtad a Cristo. No te rindas a eso. Ese es tu testimonio, es lo que tú crees. A veces viene la gente de la iglesia, como nuestra iglesia o cualquier otra iglesia sana, y dice, nadie me ha preguntado mi testimonio tantas veces hasta que llegué a esta iglesia. ¿Por qué todo el mundo quiere saber mi testimonio? ¿Por qué no deberíamos? Esa es tu confesión. ¿Cómo no deberíamos saberlo? ¿Qué crees en Cristo? Es lo más importante de ti. Así que queremos saber lo más importante acerca de ti porque nos interesas. Eres importante. Si estás en una iglesia perseguida como los hebreos, querrán saber si tu confesión, tú confiesas a Cristo, ¿está con nosotros o está en contra de nosotros? ¿Estás derivándote o estás aferrado? ¿Te va a costar seguirlo? Quiero oír cómo Cristo te salvó. Quiero oír tu lealtad hacia Él. Quiero saber en qué estás confiando o si estás confiando en Él. Mire, no estoy criticando a ninguna otra iglesia, pero ni siquiera sabría qué decir a una iglesia que no le importe acerca de tu testimonio. Eso debería ser normal. No sé, deberíamos salir a morir. Dime cómo el Señor te salvó. Esa es tu confesión. Quiero saber en qué estás confiando. El predicador de Hebreos está diciendo, todos deberían querer saber qué es lo que la otra persona está aferrada. Así que no es menos que eso. Y podría haber mucho más aquí. Podría haber más. Esto también. Y creo que hay razones para creer eso. Probablemente indica el bautismo, la declaración pública del momento en que tomaste tu fe personal y la hiciste pública. Creo que probablemente está diciendo esto. Escuchen, quiero saber tu confesión ahora y no sería descabellado decir esto. Estos creyentes, si un creyente empieza a alejarse, tú acercándose a ese le dice creyente, hermano y hermana, escuché tu confesión en las aguas del bautismo, te oí declarar tu lealtad a Jesucristo, te oí decir que Él te salvó de tu pecado y que quieres seguirlo. ¿De verdad vas a dejar pasar esa declaración y bautismo tan público? Hiciste público tu fe, no vuelvas de Él. No regreses atrás. Por eso que Cornerstone creemos en el bautismo del creyente. Tú estás siendo bautizado en el lado de tu conversión donde realmente tienes una confesión. Si fuiste bautizado antes de ser creyente, eso no es una confesión porque no confiabas en Cristo. Esto es una declaración pública de nuestro momento más claro de que quieres seguir a Cristo. Así que mirando el texto otra vez de nuevamente, nosotros como pueblo, en el final del frente, somos gentes que somos animando unos a otros, Hebreos 3, 12 y 13, aferrarnos a nuestra confesión. O retengamos, si alguien de tu vida empieza a dudar, esto es corporativo, tú vas a tu hermano y tu hermana y le dices, hermano, hermana, te he oído confesar a Cristo, escuché tu testimonio en la comida, te oí decir que querías seguir a Cristo, te escuché en las aguas del bautismo, te oí que juraste lealtad a Él, ¿qué estás haciendo? Regresa a Él, prometiste que lo amabas y creo que sí lo vuelves, así que regresa a Él. Y por cierto, una nota al margen aquí. Estas personas, muchos de estos creyentes están realmente luchando. Lo que quiero decir, en el próximo capítulo vamos a escuchar acerca de escucha selectiva, vamos a escuchar sobre corazones que se han endurecido, vamos a oír algunos de estos creyentes que se están alejando hasta el punto de que hay una verdadera duda sobre su fe y sin embargo, en este momento el predicador tiene una categoría para cristianos reales que realmente están luchando. Tú tienes una categoría para cristianos que realmente están luchando y venir al lado de ellos y decirle, hermano o hermana, tienes que agarrarte tu confesión con todas tus convicciones y aferrarte a ella. Deberíamos tener esa categoría y tener ese engranaje para hacer eso. Ahora, eso es una gran introducción para llegar a mis puntos. 3 recordatorios para ayudar mutuamente y aferrarnos a nuestra confesión. 3 recordatorios y todos son corporativos para ayudarnos unos a otros a aferrarnos a nuestra confesión. 3 recordatorios. Y simplemente estas son las cosas que hay que decirles unos a otros. Cornerstone,
Dejémonos nosotros, estas cosas que nos deberíamos decirnos mutuamente cuando ves un hermano o una hermana desanimada, dudando, luchando o perdiendo fuerza en su fe. Este es el tipo de cosas que vienes y pasas tiempo con ellos y deberías decir, hermano y hermana, déjame animarte. 3 recordatorios. El primer recordatorio es este. Recuerda el viaje de nuestro sumo sacerdote. Recuerda el viaje de nuestro sumo sacerdote. Nótelo. Verso 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote. Nosotros. Tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a detenernos allí. Noten lo primero que dice allí es que tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Notó eso? Esta es la tercera vez que vemos la palabra sumo sacerdote en Hebreos. Pero aquí lo está escribiendo un gran sumo sacerdote en contraste con los sumos sacerdotes comunes. Él es el super sumo sacerdote, el mayor sumo sacerdote. Si quieres devocionalizar esto, una de las cosas que decimos un hermano y una hermana que están luchando es, hermano y hermana, recuerda lo grande que es tu Salvador. Él es el gran sumo sacerdote. Ahora, cuando Jesús se llama el gran sumo sacerdote, necesito prepararte para el próximo año, quizás no un año, pero por mucho tiempo. Los siguientes 6 capítulos van a ser alrededor del sumo sacerdote en Hebreos, así que vamos a ver mucho acerca del sumo sacerdote. Él está introduciendo su pensamiento aquí, pero déjame recordarle por qué llama a Jesús el gran sumo sacerdote. Recuerde, hablemos del sumo sacerdote y vamos a leer, hagan una lectura de la semana, Levítico 16, 17, en esa razón de Levítico. Y luego ve a Hebreos 7, 8, 9 y luego el 10 y realmente obtienes todo el sacerdocio levítico descrito. El predicador de Hebreos nos lleva a las profundidades de las cámaras internas del sacerdocio. Pero solo por un momento, piensa en esto. Y esto va a ser realmente importante. Nuestro sumo sacerdote es diferente a todos los demás sumos sacerdotes porque note su camino. Recuerde el viaje de nuestro sumo sacerdote, que es el primer punto. Mire lo que dice. Por lo tanto, como tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado, trascendió los cielos, nótese los cielos que está en plural allí, muy interesante. ¿Qué está hablando allí ¿Por qué está hablando de esa manera? Bueno, creo que probablemente hay alguna imagen aquí, no soy el primero que lo descubre, pero quiero describírselo a ustedes. Si mira las escrituras, cada vez que la palabra cielo suele ser cielo, es plural, y realmente describe las 3 esferas con las que nos encontramos cuando entramos en lo del cielo. Recuerde, Pablo en 2 Corintios 12 dice, fui al tercer cielo. Dice eso, ¿recuerdan? Bueno, la primera esfera aparentemente del cielo es el cielo y lo que llamamos la atmósfera. Y el segundo cielo son las estrellas celestiales. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Parece ser que ese es el tono de las escrituras en cuanto a este término. Bueno, lo interesante que dice aquí, si lo miras, nuestro sumo sacerdote pasó o trascendió por todas las esferas del cielo para llegar a la derecha del Padre, que vamos a ver. Pero ¿por qué está usando este lenguaje como sumo sacerdotal? Bueno, lo mismo pasa en el templo. El templo tiene, y es muy interesante la comparación, tiene los patios externos fuera de la tienda de reunión. Tiene la segunda esfera, que cuando entra, que es el lugar sagrado, donde el sacerdote solo podría ministrar diariamente, y luego tienes el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entra una vez al año para hacer un sacrificio en el asiento, en la silla de la misericordia. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Los sacerdotes ordinarios iban una vez al año para hacer un sacrificio de sangre como ofrenda por el pecado, y pasaban a través de 3 esferas hacia la parte interior de la tienda de la reunión o en el templo. Y luego dejaban el sacrificio a un lado y luego salían aterrorizados porque esto no era un lugar seguro para ellos. Jesús no pasó por un templo terrenal, sino recorrió todas las esferas de los cielos para sentarse a la derecha del Padre, y no ofreció la sangre de otros, sino ofreció su propia sangre. Así que mira el texto ahora con eso en mente. Tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, retengamos nuestra confesión o nuestra fe. Queridos, este es un punto sencillo y nos vamos a llevar a nuestro próximo punto, pero en el que vuelvo a dedicar más tiempo. La idea principal aquí o sencilla es esta. Cuando hay desánimo, tentaciones de estar deprimido, tentación de no aferrarse a Cristo,
Normalmente ese desánimo viene de cosas terrenales, desánimos terrenales, rupturas, dificultades, temas de problemas de salud económicos, relaciones con otras personas. Te sientes decaído. El predicador en hebreo está diciendo, escucha, permíteme empezar, levanto tus ojos y vuestra barbilla a Jesús, que viajó otra vez de las 3 esferas de los cielos y se sentó a la derecha del Padre, y como gran sumo sacerdote ha expiado todo tu pecado, no una vez al año anualmente, sino que ha expiado tus pecados eternamente. Creo que puedes aferrarte a ese Salvador con esa visión de Él. Así que ese es nuestro primer recordatorio. Recuerde el viaje de tu sumo sacerdote. El segundo recordatorio, y vamos a pasar más tiempo en el 2 y en el 3, porque ellos se construyen uno tras otros. Y el segundo recordatorio para animarle mutuamente es aferrarse a nuestra confesión. No solo recuerda el camino de tu sumo sacerdote, sino recuerda la simpatía de tu sumo sacerdote. Recuerda la simpatía de tu sumo sacerdote. Nótelo, verso 15. Ve allí la palabra porque. En el 15, gramaticalmente nos está dando la base, está diciendo, ¿sabe por qué Jesús es tan grande? ¿Sabe por qué Jesús es tan maravilloso? No solo porque, sino está allá lejos, sentado junto al Padre en los cielos, sino que está aquí también, a tu lado, ministrándote. Nótelo, verso 15, recuérdate la simpatía de tu sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote, allí está la palabra, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ok, necesitamos detenernos allí, necesitamos acampar en esto. Necesitamos aquí animarnos con este párrafo. Lo primero que necesito que noten sobre el versículo 15 es que empieza con su argumento en forma negativa. ¿No lo notó? Es una doble negación en el griego. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda simpatizar. Ahora la pregunta es, ¿por qué no afirmarías esas cosas de forma positiva? Tienes un sumo sacerdote que puede simpatizar. Tienes un sumo sacerdote que puede venir a acompañarte. ¿Por qué tiene que decir no tenemos y no podemos tener? Creo que Westcott, que es un gran comentarista, tiene razón en esto. El predicador aquí en Hebreos es un buen predicador. Este es un sermón, recuerden. Y él está anticipando una objeción del pueblo que escucha. Déjeme decirle cómo sonaría una objeción. Dice, quizás se haya alguno de ustedes, y tal vez alguno de ustedes haya dicho esto antes. Ok, pastor, me alegro que Jesús está allá arriba en el cielo. Eso es fantástico. Me alegro que sea un sumo sacerdote que es compasivo y que pagó por mi pecado en el pasado, que esté a la mano derecha del Padre, pero ¿dónde está Él ahora? ¿Dónde está Él en mis dificultades? ¿Dónde está Él en mis pruebas? ¿Dónde Él está en mis aflicciones? Y recuerden, estos creyentes tenían a amigos que estaban en prisión, capítulo 10. Habían perdido su sustento, su estatus económico, su estatus social, expulsados del judaísmo, perdió toda la red en la que le habría permitido ganar un ingreso o un salario. Estaban siendo perseguidos por el gobierno romano. No tenía que decir a sí mismo, tú podrías haber dicho esto como estos. Sí, es genial, pastor, que prediques estos grandes pensamientos acerca sobre Jesús, que está allá afuera del lugar, y sé que debo pensar en esta manera, pero realmente Él me puede entender. Él no está pasando por lo que estamos pasando ahora. Él está en el cielo y nosotros estamos aquí. Él está a la derecha del Padre y yo estoy en la tierra, y es difícil. Usted ha visto mi nómina, mis ingresos, mis pagos. Has visto mi marido, él está en prisión. ¿Entiende la idea? Hay una autocompasión siniestra, sutil y sofisticada que empieza a calar en nosotros y empezamos a pensar, ¿sabes qué? Nadie me puede entender. Nadie sabe lo que estoy sucediendo y ciertamente Jesús tampoco. Así que pone esta noble negativa diciendo, déjame coparme de tu objeción. No está muy lejos. Él está cerca. Nótelo. Tenemos con eso en su mente. Mire lo que dice. Porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra, que pueda simpatizarnos, le llama de una manera a nosotros, simpatizarse con nuestras debilidades. Simpatía, conocerás esa palabra, simpateo. La parte frontal de la palabra es que nosotros, o unirse a algo que está junto, y luego el patos, que es la idea de
venir juntos, a estar a su lado, y la palabra habla de una pasión y un sufrimiento, sería la idea allí. Entonces, lo que idea es esto: tienes un Salvador, tienes un sumo sacerdote que no solo está en el cielo y no solo es consciente de tus sufrimientos, sino que la palabra literalmente significa compartir la experiencia de tus sufrimientos porque Él los ha vivido también. Entonces, yo solo quiero decirles esto, amados. Tú y yo, que si temoramos un principio así como en nuestro momento de debilidades y desánimos, y cambiaría tu vida completamente si lo vemos de esta manera. Déjame ilustrarlo para ustedes. Si tuviera 2 personas aquí adelante en este momento y vinieras a mí después del servicio y me compartieras cosas realmente difíciles de tu vida como juicios, problemas de salud, problemas económicos, sociales, problemas con tus hijos, problemas con las relaciones, problemas que tienen que ver con un tipo de rechazo o algún tipo específico de situación que estás atravesando, y vienes aquí y hablas conmigo y no he tenido esa experiencia de prueba, así que podría decir eso: lo siento mucho, hermano y hermana, sé que está pasando por eso y trato de consolarte, pero si yo te digo, sabes, hay esta persona aquí que él está pasando exactamente por lo mismo que tú estás pasando, o que pasó por lo mismo que tú estás pasando, y yo te pongo con esa persona, y eso sucede en las iglesias y debería suceder, y hablas con esa persona, ellos te escucharían completamente, llamarían tu atención, porque cuando empieces a hablar dirías: me entiendes, tú sabes exactamente por lo que estoy sucediendo, tú sabes exactamente lo que es sentir de esta manera y que experimentar esto, pasar por todo esto, podemos hablar más de esto, ¿qué vas a hacer esta semana? Necesito tu ayuda. Así serías, porque hay algo que Dios ha puesto en el corazón humano. Cuando nos sentimos que alguien realmente entiende lo que estoy pasando, le damos acceso a hablar, le damos acceso a nuestra vida. Bueno, voy a hablar en el otro lado de boca, y deberíamos hacer eso unos por otros, y necesito hacer ese tipo de ministerio, y debemos unirnos a los otros y ser de esa manera. Pero queridos amados, él dice que alguien que entiende mejor que cualquier otra persona. Lo que quiero decir, a veces creo que caemos en la cuenta y estamos luchando en dificultades y siempre queremos correr hacia la gente, y es bueno ir a las personas, pero incluso cuando vamos a las personas, la gente debería indicarnos, apuntarnos al Salvador. Y a veces nos volvemos tan idólatras que solamente necesitamos que algún humano venga a consolarme. Otra cosa que podemos hacer es: dice, nadie me entiende, nadie me puede entender, nadie ha pasado por lo que yo estoy pasando, estoy solo, estoy desanimado, nadie me entiende, ¿verdad? ¿Tú crees que nadie? Adivina quién, uno lo hace. Mírelo en el texto. Simpatiza, puede sentir lo que sentiste como tú lo sientes, y luego mire el calificador allí. Ha sido tentado en todas las cosas y sin pecado. Y dice, bueno, allí está, es porque él no me entiende. Porque cuando yo lucho y cuando enfrento dificultades, yo peco. ¿Quieren saber algo? ¿Sabes qué califica a Jesús? Es que nunca se dio. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es que Él enfrenta las tentaciones y las dificultades de toda forma que nosotros no lo hicimos y nosotros nos rendimos. Él nunca, jamás se dio. ¿Sabes? Cuando estaba en el seminario, tomé una clase de Bruce Ware, una gran clase sobre la humanidad de Cristo, y llegamos a este texto y él estaba lidiando con la protesta. ¿Cómo podría Cristo entender realmente toda nuestra debilidad y lucha si realmente nunca se dio, nunca pecó? ¿Cómo es que Él realmente puede entenderme? Bruce Ware nos dio una gran analogía, déjame describirla a ustedes. Él dijo esto: imagine un hombre intentando nadar una larga distancia que bata récords. Por el peligro real, puede sufrir calambres y agotamiento. Hay una vulnerabilidad real en una natación de larga distancia que rompe récords y que este hombre podría ahogarse de verdad. Un barco lo sigue cerca, lo que hace prácticamente imposible que se ahogue, porque el barco está lo suficientemente cerca como para que en cualquier momento pueda extender la mano y ser arrastrado hacia el barco. Así que en un cierto sentido él no puede ahogarse, en sentido en Cristo no puede pecar porque es Dios, ¿verdad? Hay una salvaguardia en garantizo que lo garantiza, hay algo. Pero luego entonces Bruce dice esto: ¿por qué no podía ahogarse? ¿Porque el barco está allí? ¿Por qué no se ahogó? La respuesta no es el barco, la respuesta es que siguió nadando. Él aguantó, él siguió adelante a toda manera posible,
cada tirón de la corriente. El barco no es el consuelo, en realidad es una amenaza para su misión. Porque en el momento en que tome el barco, la misión termina. El intento de registro de fracassaría si el hombre agarra el barco, igual que la perfección de Cristo. Nuestro nombre fracasaría si no soporta todo en su humanidad, por nosotros. Así que, querido, lo que califica a Cristo es que nunca cedió, nunca dejó de luchar, nunca se rindió. Querido cristiano, no hay problemas, luchas, dificultades que Cristo no haya atravesado perfectamente y nunca haya cedido. Y Él entiende exactamente por lo que estás pasando en cada momento. De hecho, Él lo entiende mejor que tu amigo más cercano porque conoce íntimamente tu cuerpo, tus debilidades, tus luchas. Él conoce cómo fuiste hecho, sabes cómo fuiste formado. Piensa. El antídoto que esto es para la depresión, la autocompasión, el desespero, el desánimo, si simplemente te paras y dices, ¿sabes qué? Señor, sabes exactamente por lo que estoy pasando y lo has pasado y nunca cediste. Eres un ejemplo perfecto para mí. Es un modelo perfecto para mí. Me prometes que te compadecerás de mí, me consolarás, me animarás, me ayudarás. ¿Cómo iba a pensar que no podría soportar esto si te tengo a ti? Dirías, pastor, no lo sé. ¿De verdad Cristo ha pasado por todo? ¿Qué tal? Las cosas increíblemente difíciles en mi matrimonio que parecen rechazo. Él fue rechazado por su familia. Sus propios hermanos se volvieron contra él. Sus discípulos siempre lo abandonaban. ¿Y qué pasa con mis hijos? Sufrimiento con mis hijos. Y la dificultad y el esfuerzo de tratar y empieza a decir, dice que va a sonar, lidiar con gente que simplemente no te escucha. Como Él lo hizo contigo todo el tiempo, como Él lo hace contigo todo el tiempo. Lo que quiero decir es, y simplemente te detienes y dices, Señor, puedo pasar por todo esto porque tú puedes consolar mi corazón. ¿Sabes exactamente por lo que estoy pasando? Y que pasa un juicio en el trabajo económico y hay mucha presión. No tenía un lugar donde apoyar su cabeza, iba en casa. Sabía que era enfrentarse a dificultades, la debilidad, pobreza, rechazo. Y dices, pastor, tengo una agonía física que tienta mi corazón. Murió en una cruz y recibió la ira de Dios por el pecado de toda la humanidad que creyera en Él. Toda su vida fue una forma de crucifixión. Simplemente me siento solo y aislado. Me siento desanimado. Estaba acosadamente luchando con sus propias debilidades en su carne porque sus discípulos dormían en el trabajo, no donde debían estar. La gente se alejaba de él y él iba y era fortalecido por su Padre. Dices, pastor, a veces las pruebas son tan intensas, tan severas, tan difíciles que siento que no puedo seguir. No sé si podré aguantar un día más en la dificultad que estoy. Él sudó gotas de sangre en el jardín porque tenía que pasar por la cruz. No puede nombrar una debilidad que él no haya vivido exactamente como tú, pero mejor. ¿Qué tal si simplemente te detienes en tu momento de desánimo y empezar a orar? Señor, gracias para que puedas consolar mi corazón ahora mismo y simplemente visualizar en la humanidad de Cristo como el Dios hombre perfectamente pasó por eso en tu nombre y puede fortalecerte. ¿Eso no revolucionaría nuestras vidas? Pensar así. Lo que quiero decir, eso cambiaría la vida de algunos de ustedes constantemente en espiral de autocompasión porque nadie me puede entender. Él sí lo hace. No me importa si un humano no te entiende perfectamente por lo que estás pasando. Cristo te comprende perfectamente. Él simpatiza perfectamente contigo. Qué consuelo que puedes cerrar los ojos en un momento de comunión y fe y simplemente hablar con el Señor. Yo le dije eso a alguien recientemente que está pasando por algo y me llamaron. Están pasando dificultades y llorando y luchando y eso pasa con nosotros bastante, conmigo. Le digo, mire, puedo decirle qué es lo que dice la palabra de Dios, puedo decirte lo que yo he pasado y quiero ser un de ánimo para ti, pero ¿te puedo decir algo? El Señor te está invitando a la comunión con Él de formas que esta interacción ni siquiera puede alcanzar. Entra con esa comunión con Él. Algunos de nosotros necesitamos vivir así mucho más, queridos. Recuerden
la simpatía de nuestro sumo sacerdote. Usted le debería decir a tus hermanos y tus hermanas, cuando ellos estén luchando y desanimados, ¿le puedo animar con algo? ¿Te has recordado del versículo 15? Tienes un sumo sacerdote que sabe por lo que está pasando, está haciendo a él, lo estás escuchando, estás orando a él, está pasando tiempo con él, está dejando que él te consuele a través de su Espíritu Santo. Dice pastor, ¿cómo funciona eso entonces? Bueno, gran pregunta, eso es lo que vamos a tener en el 16, la respuesta en el 16. Así que esos son dos recordatorios para ayudarnos a aferrarnos o confesar nuestra confesión. Recuerde sus viajes de sumo sacerdote y recuerde la simpatía de tu sumo sacerdote. Ahora, como otra vez, no me encantan los por tanto, me encanta. Estaba hablando con alguien en el pasillo antes de la iglesia y le estaba diciendo acerca de esto y dice, me encantan los por lo tanto. Le dice, a mí también me encantan los por tanto, porque por lo tanto te da la conclusión, la forma sustantiva en que piensas y que piensas en esto y la aplicas. Así que este es nuestro tercer recordatorio. No solo recuerda su sumo sacerdote, el viaje de su sumo sacerdote, sino la simpatía de su sumo sacerdote, sino recuerda la gracia y la misericordia de tu sumo sacerdote. Recuerda la misericordia y la gracia de tu sumo sacerdote. Creo que vas a ver el verso 16 como nunca lo has visto antes. Véanlo el verso 16. Por lo tanto, en relación con todo lo que he dicho acerca de Cristo en los cielos y Cristo como el simpatizante con nosotros, acerquémonos con confianza. Vamos a detenernos allí. Usted lee con eso e inmediatamente está pensando en la oración. Y no es mal pensar en oración y deberías orar públicamente y corporativamente, orar con la gente de Dios. Deberías unirte al ministerio en la iglesia para orar. Hay un elemento de oración allí, sí. Pero realmente volvemos al lenguaje del santuario, volvemos al idioma del templo, es llamar al pueblo de Dios a adorar. Véalo, por lo tanto, porque todo eso es cierto, que nos acerquemos colectivamente con confianza. Acerquémonos con confianza. Y por cierto, déjame recordarles algo. Los sacerdotes que entraban en el templo cada año entraban aterrorizados. Si no ofrecías el sacrificio de acuerdo en el templo, si no venías con el corazón y la conciencia limpios, eras muerto. No entrabas en el lugar santísimo, solo paseando. No, esto es bien, vamos a ir a poner un sacrificio allí. No, los sacerdotes tenían que preparar su cuerpo, preparar su mente, preparar su corazón, preparar su ropa. Y ellos entraban y hacían este sacrificio una vez al año y luego se marchaban de allí rápido. Así que adivine qué pasó cuando Jesús, el sumo sacerdote, entró en el santuario ante Dios y puso su propio pecado allí por nosotros. Ahora podemos entrar con confianza. Mírelo. Por lo tanto, acerquémonos con confianza. Vamos cercanos a Cristo con fianza. Y note lo que dice allí. Al trono de la gracia. Entonces, ¿a qué nos estamos moviendo aquí? Bueno, el Evangelio, la obra realizada de Jesucristo. Probablemente esa es la señal del asiento de la silla de misericordia que está allí, la señal. Ahora, lo que quiero que notes aquí realmente importante. Debemos acercarnos colectivamente como un cuerpo. Venimos con nuestra confesión. Venimos y venir y mantener y sostener nuestra confesión. Venimos y a llegar a este trono caracterizado por la gracia. Imagínate esto. Esta imagen en tu mente de simplemente repartir esta gracia que es abundante. Aquí que tenemos una doble distribución de gracia y es muy importante que entiendas ambas. Véalo allí en el texto. Es una cláusula de propósito. Ven con confianza al trono de la gracia y recuerden, esto es atado ¿a qué? Tengo un mediador en el cielo, Jesucristo, a la derecha del Padre. Tengo una persona que simpatiza con toda la cosa que le estoy pasando. Por lo tanto, porque eso es cierto, permíteme avanzar en adoración y oración y adoración con confianza a este trono llamado gracia. ¿Para qué? Y luego, note en el lenguaje aquí. Y lo puedes circular y pensar en ello más tarde. Para que hay dos cosas que van a pasar. Dice, para el trono de la gracia va a distribuir misericordia y va a distribuir gracia, pero son diferentes, nótelo. Para que encontremos primero misericordia, recibamos misericordia y luego hallemos gracia. Dos verbos allí. La primera palabra es recibir, ¿lo vemos? Y el segundo verso es hallemos o hallar. Y eso es importante y vamos a poner un poco técnico aquí y vamos a terminar con esto, pero es importante que lo veamos. La misericordia y la gracia ciertamente se solapan en las Escrituras en algunos casos, pero
aquí se usan de una manera más técnica, lo cual es común en las Escrituras. La misericordia suele ser la palabra que describe aquello que recibes por el perdón del pecado cuando luchamos y fracasamos. Efesios 2. La riqueza es misericordia, nos hizo vivos. Tito 3, nos salvó según la misericordia. 1 Pedro 1:3, según su misericordia nacemos de nuevo. 1 Timoteo 1:3, se me mostró misericordia. Lucas 18:13, Dios ten misericordia de mí. Las Escrituras describen la misericordia como aquello por lo que se obtiene por el perdón de los pecados, el perdón de tus pecados. Así que, amados, ¿por qué deberíamos acercarte a Dios? Primero, cuando pecas, fracasas y luchas, sabes que encuentras en el trono de la gracia misericordia, compasión, perdón por tus pecados. Ahora, esa no es la palabra, es gracia, es descrita diferente. Aquí recibimos misericordia, pero noten, en el trono de la gracia no solo recibimos misericordia, sino que también encontramos o hallamos misericordia. Gracia, ¿qué significa eso? Bueno, esa es la palabra para descubrimiento, descubrir la gracia. Y por cierto, la Escritura habla mucho de la gracia, no solo lo que ha hecho en el pasado, sino lo que te enfrentas en el futuro. Escuchen, mi gracia es suficiente para ti. 2 Corintios 12, el poder se perfecciona en la debilidad. 2 Timoteo 2:1, sé fuerte en la gracia. Tito 2, la gracia que me instruye va a negar la impiedad. 1 Corintios 15:10, por gracia soy lo que soy. Hebreos 12:28, encontremos la gracia. ¿Entienden? Así que cuando venimos a Dios en el Evangelio y piensas en tu sumo sacerdote comprensivo, primero acudes a Él y le dices, Señor, cuando peco y fallo, necesito tu misericordia, necesito compasión, necesito paciencia de tu parte. Sin embargo, no paso mis días reciclando lo que se ha hecho en el pasado. El predicador en Hebreos dice, también necesitas encontrar la gracia para los momentos en los que la necesitas. Nótelo. En el trono de la gracia, cuando te acercas, mire, para que podamos recibir misericordia y hallar gracia o descubrir gracia, experimentar gracia. Y mire cómo lo califica, para la ayuda oportuna. Ok, vamos a regresar al sumo sacerdote ahora. Déjame intentar mapear esto. Tienes debilidades con la lucha de desánimos. Tienes estos creyentes en Hebreos sufriendo aflicciones, persecución. Piénselo. Piensa algo en tu mente en este momento. Pon tu gran desánimo en este momento ahora. ¿Ok? Vamos, ponlo. Piénselo. Estos hebreos habrían estado pensando en lo costoso que era seguir a Cristo. ¿Ok? Lo primero que querían recordarles es esto, que tienen un sumo sacerdote comprensivo que está a la derecha del Padre gobernando y soberanamente. Lo segundo, se recordaría a ellos mismos y recordaría cada mutuamente, no hay un solo aspecto de mi debilidad ahora mismo que estoy viviendo que mi Señor no entienda perfectamente y no me vaya a atender exactamente como lo necesito. Y luego llegas al versículo 16 y dices, y si peco, como resultado de mi debilidad, tengo un Salvador sustituto que me da misericordia. Y luego, mientras que avanzo en mi debilidad y necesito poder, necesito fuerza, ¿cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a aguantar? ¿Cómo voy a seguir hacia adelante? ¿Cómo enfrento esta prueba? Si por fe llevas tu corazón a este momento de necesidad desesperada y vas al sumo sacerdote simpasivo y vienes a él en oración y vienes a él por fe y te sometes a él y a su cuidado meticuloso de su palabra, esto es lo que dice, encontrarás gracia. ¿Qué significa eso? Poder, hallarás gracia, hallarás para superar el desánimo, poder para superar la prueba, esperanza para superar la dificultad. ¿Cómo te aferras a tu confesión y nunca la sueltas? Cada día encuentras una distribución interminable de la gracia de tu sumo sacerdote compasivo. Sí. ¿Qué tal si haces todo eso cada vez que estás desanimado? Que simplemente dice, y creo que este versículo dice que tendré gracia. Nótelo, en mi tiempo de necesidad. ¿Cuál es mi momento de necesidad? Cuando estoy débil, cuando estoy luchando, cuando estoy fallando, cuando es difícil, cuando quiero enfadarme, cuando quiero estar entristecido. En esta prueba en mi vida es tan difícil y quiero rendirme, pero
Jesucristo me recibirá personalmente en ese mismo momento y me dará la gracia que necesito si confío en Él. ¿Tú crees eso? ¿Serio? ¿Tú crees eso? ¿En serio? No solo que me escuchaste decirlo, no, te estoy preguntando, no que estoy predicando eso, no que me alegra que Darren esté emocionado de esto. Te pregunto, ¿tú crees en la final del verso 16 que hallarás gracia en el momento más necesitado que tengas? Si crees eso, lo encontrarás. El problema con nosotros es que cuando nos desanimamos y nos deprimimos, recurrimos a todo tipo de cosas, menos a la gracia. Te ocupas en todo esto, corremos a esta cosa, corremos a aquella cosa. Se lo dije a alguien esta semana cuando estaba hablando, me dijo, estás corriendo a las cosas incorrectas. ¿Qué tal si corres al sumo sacerdote? ¿Y qué tal si nosotros en la vida de la iglesia de Cornerstone, cuando vemos un hermano y una hermana luchando, podemos decirle, ¿cómo está tu fe? ¿Estás yendo a tu sumo sacerdote comprensivo en ese tiempo de gracia, o simplemente estás tratando de cambiar tu circunstancia? ¿Estás tratando de ir a medicamentos, o estás yendo a tus hobbies, o estás tratando de correr otra cosa, o estás yendo a la fuente eterna, interminada y eterna de la gracia? Mi Dios, esto es hermoso. Si solo vivimos así, seríamos una iglesia poderosa. Si tenemos esa mentalidad. Sumo sacerdote compasivo. Qué gran ánimo. Encontrar la gracia o hallar la gracia que nos ayuda en los momentos de necesidad. Necesitamos recordar su camino, su simpatía y la misericordia y la gracia. ¿No eso es tan alentador para nosotros? Lo que quiero decir, quiero exhortarte, mientras concluyo esto, algunos de ustedes, quiero exhortarles a que simplemente piensen eso en esta semana. Voy a pastorear en este momento. Quiero que piensen en esto esta semana. Y cada vez que tengan una prueba, una dificultad o un desánimo, paso por mi mente y mi corazón por este tipo de verdades. Y si no es así, no te sorprendas si te quedas sin la gracia que necesitas para ese momento. Y quiero animarles, si ves a nuestros hermanos y hermanas luchando, eres el tipo de persona que entra en su vida y les aportas este tipo de gracia. Esto es un gran consejo para darles en esos momentos. Este predicador está sangrando sobre estas personas diciéndole, agárrate a tu confesión, recuerde su viaje, recuerde su simpatía, recuerde la gracia en la necesidad oportuna. Vamos a orar. Señor, necesitamos absolutamente ánimos como esto. Qué gran, increíble esperanza y promesa de tu palabra. Qué confianza tan fascinante que nos da. Señor, simplemente confesamos que no vemos tan ansiosamente a este tipo de verdades para animarnos. Corremos hacia tantas otras cosas y sin embargo está allí en tu palabra. Por la fe, tanta esperanza. Ayúdanos a Cornerstone Bible Church ser una iglesia que se anima mutuamente de esta manera corporativa, y que nosotros personalmente viviríamos esto y caminamos con el Señor de esta manera, encontraríamos mucho ánimo haciéndolo así. Por favor, ayúdanos en eso, Señor. Dejemos que esta caracterice a Cornerstone. Seamos una iglesia de consoladores y animadores, empujándose unos a otros al sumo sacerdote comprensivo y encontrando misericordia y gracia en nuestro tiempo, en momento de necesidad. En tu nombre, amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.